La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. Es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso, y todo hombre de mediano criterio pensará igual. El primer momento es un modelo económico que se nutre de lo antiguo. En este sentido, está siempre pensando en la colonia. La hacienda pública que organiza Rengifo, los impuestos, las estructuras de gasto, todo se mantiene con una perspectiva absolutamente colonial. En la segunda mitad del siglo XIX, principalmente en 1860 en adelante, el liberalismo entra con mayor fuerza. El modelo que se sigue en la segunda mitad del siglo XIX es el modelo de crecimiento hacia afuera. Es un modelo donde Chile participa exportando materias primas. Después de 1850, curiosamente, después de la fundación de la Universidad de Chile en 1842, es en aquellos años donde los sectores productores son separados claramente en un proceso creciente mayoritario de los modos de los medios de producción y por lo tanto la consolidación del capitalismo. Esto da lugar en Chile a la sociedad de masas urbana, por un lado, da lugar a los procesos demográficos de urbanización, de migraciones, a la creación del peonaje a partir de la hacienda, de la vieja hacienda colonial, del peonaje migrante, separado ya claramente del medio de producción que es la tierra. Y este es el origen del proletariado en Chile. Es la época además en que el comercio exterior en Chile se incrementa sustantivamente y es la época en que penetran al país entonces las grandes amenazas de las grandes epidemias que vienen casi todas por mar y otras, en nuestro caso, desde la cordillera a través del comercio con la Argentina. Es el caso de las epidemias de cólera de los años 80. Se hace necesaria la creación de la sanidad pública, particularmente en los puertos, para asegurar los procesos productivos básicos de la economía chilena de la época. Las epidemias diezman a las poblaciones, las epidemias diezman y amenazan diezmar a la fuerza de trabajo necesaria para la creación y la incorporación de las divisas fundamentales de la economía chilena monoexportadora de la época. Los puertos se han cerrado. La población está sumamente alarmada. El estado sanitario se da por mejorado. La mayoría de los médicos opina que no es cólera asiático, sino simples colerinas, desarreglos muy frecuentes en esta estación. Reina más tranquilidad en la población. Ningún caso grave. Por más que las noticias traten de ocultar lo que verdaderamente sucede en Buenos Aires y Rosario, el cólera morbus ha hecho en ambas partes un número no insignificante de víctimas. El estado sanitario es inmejorable. Hasta ahora los más empecinados en abultar las cosas han alcanzado a contar cierto número de casos sospechosos. Noticias del cólera. El mal reinante recrudeció hoy sensiblemente. Mal no se propagará con las medidas tomadas. Imposible saber las defunciones diarias, pues se ocultan al público.
La colectividad de veneciana en el siglo XIII resuelve organizarse más allá de la autoridad sanitaria, político-sanitaria de la época, y se crean por presión de la ciudadanía o de la población veneciana los primeros consejos locales de salud de la historia de Europa. Y estos consejos de salud desencadenan una lucha de intereses enormes entre los intereses de la colectividad que se protege de las epidemias, dejando a los barcos fuera de los puertos, sin permitirles que atraquen y por lo tanto sin permitirles el intercambio comercial, por un lado, y generando todas las expresiones de disminución y control de los hacinamientos humanos. Por ejemplo, evitando la producción de acontecimientos colectivos. Entonces los consejos de salud prohíben en la época de las pestes las procesiones religiosas. Y finalmente los consejos de salud venecianos se transforman en sujetos subversivos del orden establecido en Venecia. Sujetos sociales como podrían ser, por ejemplo, los portuarios de Antofagasta de 1890. El Estado tiene que procurar las fórmulas y uno de los médicos que se hace cargo de esto es el doctor Wenceslao Díaz, un personaje que crea, que organiza, que la mejor forma, pensando que la mejor forma de poder combatir el cólera es ir a los lugares, meterse allí, estar en contacto con la gente, conocer las características de la enfermedad para poder hacerle frente. Es el Estado el que impulsa y fuertemente influenciados por la Facultad de Medicina, fuertemente influenciados, ¿no es cierto?, por los problemas que podría generar desde el punto de vista de la repercusión económica, impulsa una serie de estrategias que son globales. Y para eso, ¿no es cierto?, se crean consejos departamentales, ¿no es cierto?, de salubridad, y luego el Consejo Superior de Higiene. Entonces ahí tú aprecias que hay un cambio de rol, y el cambio de rol tiene que ver con la presencia del Estado, pero una mirada más sistémica de los problemas sanitarios. Que eso diera efectos o no, eso es otra cosa, pero hay un cambio de perspectiva en ese sentido, que abre el camino a después en el siglo XX ya el rol de cambiar la lógica de la salud pública ya como un concepto mucho más permeado por el Estado, dirigido y controlado por el Estado. A juzgar por ellos, el mal existe, aunque todavía no con caracteres alarmantes. El gobernador de Mendoza se opone a la incomunicación, cometiendo así una imprudencia criminal. El cólera oficialmente constatado también en Córdoba. González había comido el martes con 2 argentinos en el mercado central. La comida había consistido en patas de vaca y otros platos por el estilo, todos rociados con abundantes tragos de aguardiente y chacolí. Cordón sanitario para impedir la entrada a la provincia de las personas procedentes de las ciudades del litoral. Mendoza, 4 de diciembre. Aquí no hay novedad. La cuarentena suprimida en Mendoza por orden del gobierno nacional. Próxima llegada de los cuarentenarios. El cólera aumenta en Buenos Aires y Rosario. Apareció el cólera en Mendoza, produciendo aquí gran alarma, la situación higiénica de los Andes en pésimas condiciones. Se asegura haberse sucedido hoy 4 defunciones, sin embargo las autoridades niegan la existencia del cólera. Algunos médicos aseguran que existe el flagelo. El cólera se desarrolla con fuerza. Se asegura que las defunciones de hoy pasan de 40. El Estado, justamente ahí empieza a apreciarse más fuertemente este cambio de rol del Estado. De un Estado, ¿no es cierto?, que estaba muy distante de los problemas sanitarios. Había con ello no quiero que se me entienda mal, porque el Estado cumplía los roles, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sanitario. Lo que pasa es que no estaba esta lógica sistemática, ¿no es cierto?, que uno entiende como salud pública más del siglo XX. Es el conjunto de procesos que desencadenan esto los que generan la necesidad de que el Estado
se preocupe del control de estos procesos y sustituya en consecuencia la vieja medicina. Hay políticas centrales. Si uno revisa, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Fondo del Ministerio del Interior, se encontrará con una cantidad enorme de resoluciones, de decisiones, ¿no es cierto?, de parte del Estado, de cómo atacar o resolver los problemas, y el Estado tiene presencia. Lo que pasa es que no es una presencia sistemática, no es una presencia, ¿no es cierto?, sistémica de mirada de los problemas. Sabemos por personas caracterizadas que ha sido ya establecido el cordón sanitario por el gobierno de Chile. Refuerzo de tropas para hacer cumplir estrictamente el tránsito por los principales foquetes de cordillera. La ciudad va quedando desierta, las familias huyen al campo. Se presentan serias dificultades para enterrar los muertos. Los peones no quieren conducir los muertos por ningún precio. Es un hecho que diariamente llegan burlando el cordón sanitario emigrantes de ultracordillera. A medida que arrecia y hace más estragos el cólera en Mendoza, más gente huye de allí y viene a favorecerse a nuestro país. El cólera, según comunicaciones oficiales, se ha declarado en las afueras de San Felipe. Y la verdad es que ayer tarde se recibió la noticia en Valparaíso, confirmada después por la autoridad de San Felipe. El parte dice que en 48 horas hubo 20 defunciones en un corto radio a 3 leguas de San Felipe. La enfermedad se presentaba con vómitos, diarreas y calambres. La concepción del mundo médico de ese momento, por ejemplo, el caso de la epidemia de cólera, los temas que yo me he estudiado, ellos entendían la enfermedad como un mal y una guerra a la cual hay que combatir. Es decir, es casi un soldado que va a la guerra y que lucha por restituir un orden. Ellos entienden la idea del orden natural de la vida, que se altera por las enfermedades y por la mortalidad, y que eso lo traspasan al orden social. Entonces, yo creo que esa es la guerra, en el fondo, que están luchando. Esa es su guerra, y ahí se construye todo un imaginario, una autopercepción de un luchador, de alguien que va a resolver un gran conflicto de la sociedad. En la guerra civil de 1891 mueren más chilenos que en las dos guerras que la República tuvo contra la Confederación Perú-Boliviana y contra el Perú y Bolivia en el año 79. Y en cuántos meses, y en un par de batallas, 2 o 3 batallas. O sea, después de ese interregno, se siguen desarrollando las instituciones, pero con un régimen parlamentarista que es menos ejecutivo y que es menos capaz de arbitrar soluciones a la creciente conflictividad social que el sujeto social que se va expandiendo va creando en Chile. Y por lo tanto se va produciendo una acumulación de problemas en el mundo del trabajo que estallan y estallan cada vez más en conflictos sociales graves, desde 1890 en adelante. Cuando Balmaceda llega al poder, impulsa muy fuertemente, ¿no es cierto?, entre todos sus planes, ¿no es cierto?, que tenía de unir a los liberales por un lado, mejorar, ¿no es cierto?, la infraestructura y también todo un tema de desarrollo económico, estaba también el tema de salubridad, y por eso que promueve la creación del Consejo Superior de Higiene. Demoró bastante, ¿no es cierto?, su discusión en el Congreso y sale a principios de la década, a fines de los 80, pero solamente como un consejo consultivo y no como un consejo resolutivo. Eso fue una transacción, una negociación, ¿no es cierto?, política para aprobarse. Pero ahí ya empieza uno a ver el proceso de cambio. La separación de la Iglesia del Estado, la legislación liberal de la época, la creación de los cementerios laicos, y con Balmaceda abiertamente ya las preocupaciones por la sanidad pública y la creación del Consejo Superior de Higiene Pública en 1889, que yo he considerado en mis investigaciones que es el hito institucional fundamental que uno podría considerar, con todas las restricciones que esto tiene, el iniciador, el acontecimiento iniciador, si es que eso es legítimo,
de la preocupación por parte del Estado central de la salud pública. Estaban en contacto con el bajo pueblo porque tenían porque trabajaban en la medicina clínica real, allí donde se producía la relación médico-paciente, en los viejos hospitales donde la gente iba a morirse. Y al mismo tiempo estaban en los salones de la oligarquía del poder. En el caso particular de Chile, mayoritariamente, por lo menos hasta la década del 70, 1870, son fundamentalmente gente de clase media. Gente de clase media. Cuando se crea la Universidad de Chile, la élite no quería estudiar medicina. La élite quería estudiar teología, quería estudiar derecho, no quería estudiar medicina. O sea, era socialmente mal visto estudiar medicina. Pero este mundo, con todo ello, incluso el mundo este que viene de la clase media, de muchos médicos de provincia, ¿cierto? Es gente que se forma bajo los principios de la ilustración, bajo los principios, ¿no es cierto?, de una mirada mucho más laica. Entonces yo creo que hay conciencia. El problema es que están maniatados por la carencia de una política que venga desde el Estado, una preocupación que venga desde el Estado por estos problemas sociales y por los problemas sanitarios. Yo creo que ellos siempre estuvieron discutiendo y haciendo llamados para solucionar estos problemas. Me imagino que, no sé, hacer una autopsia y ver cadáveres raquíticos, niños desnutridos, etc., tiene que haberle producido como médico una cierta preocupación, no digo dolor, a lo mejor preocupación por el problema de sus congéneres, de chilenos que estaban muy mal. Y por lo tanto, desde la necesidad de la preocupación y desde la definición de la cuestión social del 84 hecha por Orrego Luco, anticipémonos al conflicto, incluso los más conservadores, son capaces de transmitir lo que pasa con el pueblo enfermo, el bajo pueblo enfermo, muerto antes y más que la oligarquía. Las tasas de mortalidad de los párvulos, como decía Orrego Luco, eran abismantes. Los chilenos nacían para morirse, según dice Orrego Luco. No nacían para vivir. La mayoría de los chilenos nacía para morir. Al mismo tiempo, como el capitalismo supone la separación drástica del productor de los medios de producción, se genera en Chile con mucha precocidad la masa del nuevo proletariado, la nueva clase social de los que no tienen sino que su fuerza de trabajo. Y el movimiento obrero y las mancomunales y los movimientos de resistencia frente a las realidades de la cuestión social generada por los procesos de migración urbana, la miseria, el conventillo, etcétera, etcétera, que están describiendo todo aquello, comienza a aparecer este protagonista central de la historia, en mi opinión, de la salubridad nacional, que es el movimiento obrero. A diferencia de lo que normalmente uno podría llegar a pensar, el capitalismo no individualiza el proceso de resolución de los problemas sanitarios. Uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, capitalismo, individualismo, liberalismo, entonces ahora el problema es un problema individual. Justamente es lo contrario. Desde la estrategia de beneficencia, desde ese tipo de resolución del problema sanitario, donde lo que se hacía era tratar de resolver el problema sanitario o el problema de salud de una persona desde el individuo. En esa época no se hablaba de salud. Si usted revisa los petitorios de las grandes huelgas que culminan en masacres en Chile, de 1907 a 1903, 1905, a la huelga de 1890 en Antofagasta, la compara con la de 1917 en Santa María de Iquique, los petitorios son casi iguales, en que la preocupación específica por lo que hoy día se entiende todavía como salud es casi única, los accidentes del trabajo. Entonces la salud está montada como derecho,
como aspiración, como una necesidad colectiva, y montada en un corcel de protesta y de interpelación que obliga a la oligarquía de las épocas correspondientes a preocuparse de una respuesta social política nacional, centralmente conducida, que dé cuenta además de la amenaza a la productividad que implica el detener el trabajo de la fuerza productiva por las epidemias. El capitalismo lo que hace es socializar justamente la salud. Socializa, y lo socializa justamente por lo que tú planteabas, es decir, hay una mirada sobre, y de hecho Foucault usa el concepto de medicina de fuerza laboral, que es la medicina social en el fondo que se constituye. Es decir, hay un vínculo que empieza a surgir muy fuertemente en términos de procesos productivos versus mano de obra. Entonces hay toda una política que se da a principios del siglo XX como ya muy fuertemente, toda una política, ¿no es cierto?, del Estado y de los agentes privados también, por tratar de resolver los problemas que están asociados particularmente al mundo popular, ¿cierto?, que tienen que ver con enfermedades sociales, cólera, tuberculosis, alcoholismo, eventualmente prostitución también. Entonces la idea es cómo esos fenómenos afectan el mundo laboral y cómo afectan, ¿no es cierto?, una preocupación que va a ser relevante, ¿no es cierto?, y en alguna medida ahí tú encuentras un vínculo entre el Estado, un Estado, ¿no es cierto?, y élite, que es la que controla el Estado, y una élite que se convence de este discurso social, ¿no es cierto?, que hay que tratar de resolver esos problemas porque en alguna medida la resolución de esos problemas significa tener mejor mano de obra y población, ¿no es cierto?, más proactiva en esa situación. Empieza a surgir una preocupación por las poblaciones, por lo que se llama el cuerpo social, porque aquí hay un conflicto, y el conflicto es que la existencia de la enfermedad y de malas condiciones sanitarias o malas condiciones de salud contribuye a afectar dos fenómenos fundamentales. Uno, el tema de la capacidad productiva, y segundo, el orden social. El Código Sanitario, desde los consejos sin capacidad ejecutiva de 1889-1890, transformados en un Código Sanitario con una Dirección General de Sanidad, que es una institución ejecutiva con capacidad de ejecución y por lo tanto con capacidad de aplicar la ley a las instituciones públicas y privadas en materia sanitaria, han pasado consecuencias, si usted quiere, en el mejor de los casos, 22 años. El último código sanitario que se aprueba es en 1931. Hay uno aprobado en el año 1918, pero que también es discutido, se vuelve a modificar, y el código que dura 60 años, hasta los 60 del siglo XX, es el que se aprueba en 1931. Se disputa y se resuelve y se discute en las sesiones del Parlamento la contraposición, la antinomia fundamental entre el derecho individual y el derecho colectivo. Los sectores más conservadores se oponen a toda la legislación sanitaria, porque la legislación sanitaria vulnera los derechos de las personas. Balmaceda dicta un decreto supremo y hace vacunar a todos los menores de 7 años en Chile contra la viruela por un decreto supremo. Esta disputa, que es la disputa de Balmaceda contra el Congreso, y una de las razones por las que le imponen a él la condecoración de dictador, que finalmente lleva a la guerra civil, es una especie de epifenómeno de los problemas de fondo de los intereses económicos, pero es un epifenómeno conceptual que tiene que ver con la ética social y que hoy día es perfectamente reproducible. Yo le puedo decir que en los años 60 no había en Chile nadie que fuera capaz de discutir el derecho del Estado de vacunar contra la poliomielitis a todos los niños, contra el sarampión, a todos los niños de Chile en los 70. Hoy día, cualquier persona puede interponer, negarse a ser vacunado contra el sarampión. El rol de la Iglesia estaba vinculado fundamentalmente al tema de la filantropía, es decir, al tema de darle un sustento ideológico a la idea de la beneficencia. Porque en el fondo la salud pública, entre comillas, porque ese es un concepto del siglo XX, la salud pública en el siglo XIX
está basada fundamentalmente en la idea de cómo se sustenta la idea de la medicina privada o la salud privada. Pero la beneficencia se sustenta fundamentalmente con los aportes privados. Y son los aportes privados, grupos de señoras, filántropos, ¿no es cierto?, personas con muchos recursos, que se inspiran fundamentalmente en un precepto católico, cristiano, para aportar grandes sumas de dinero que son las que mantienen los hospitales, los lazaretos, los dispensarios. Entonces hay una estrategia de salud individual muy fuertemente impulsada, por lo menos hasta 1880. La beneficencia no da abasto, el Estado tiene que intervenir, esta institución centenaria ya de la beneficencia no tiene cómo sobrevivir porque vivía de la caridad de los grandes hacendados que hacían donaciones, pero no tenía presupuestos de ejecución para hacerse cargo de las demandas de una población que crecientemente empobrecida llena los establecimientos de la beneficencia. Y la Federación de Estudiantes de Chile en 1904 es, con su permanencia y su vigor hasta el día de hoy, es el segundo gran protagonista de este sujeto social, iniciado por el movimiento obrero a fines del siglo XIX, se incorpora el mundo de los estudiantes y se expande en consecuencia, aumenta en vigor, se extiende a las clases medias. Y los conflictos entre el paro, entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, se multiplican a diario. De manera que las primeras respuestas que se van produciendo, los primeros conflictos tienen que ver con los mecanismos de conciliación, que el Estado está obligado a responder ya para ir generando respuestas previsionales, que se hagan cargo del conflicto social. Entonces hay una gran institucionalidad que comienza con la ley de la silla, que es del siglo XIX en adelante, hasta la Alianza Liberal, que finalmente logra enhebrar un programa en el que ya se hace cargo formalmente de la necesidad de que el Estado se haga cargo de estos problemas. Esta cosa de la preocupación del ejido individual es entendida por algunos, los más conservadores sobre todo, como una intromisión en la libertad individual, ¿no es cierto? Y por otro lado hay otras tesis, ¿no es cierto?, que en el fondo dicen, no, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, ¿no es cierto?, y ese rol fundamental tiene que ver con definir estrategias de resolución de los problemas, y eso significa crear organismos, instituciones, entidades. Ese es un tema bien que cruza en alguna medida, yo diría, con todos los matices de las épocas, pero que cruza en términos globales el proceso. Ahora, ese debate se va asentando paulatinamente, ¿no es cierto? Ya en la década del 20 tú aprecias, ¿no es cierto?, después la creación del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Ya tú notas que efectivamente hay un cierto grado mayor de consenso, ¿no es cierto?, de que hay que fortalecer el Estado, y ese fortalecimiento del Estado supone también una forma de resolver los problemas sanitarios, los problemas de salud en Chile, ¿no? Porque lo agravado que se ve, ¿no es cierto?, la situación amerita, ¿no es cierto?, que hay una entidad supranacional que resuelva los problemas y que no sea una resolución parcial como había sido en el siglo XIX. Ocurre ya la crisis en el capitalismo central. Esto no es menor. La crisis, el término de la Belle Époque y de la sociedad burguesa del siglo XIX y la aparición de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra Mundial, ¿no?, la Revolución Rusa. Ahí está, la Revolución Rusa. Por lo tanto, la amenaza roja. La amenaza roja es ya una amenaza que se vive a diario, en las calles y en el Club de la Unión, donde estos señores no pueden seguir bebiendo tranquilos, pensando en la amenaza roja. Todos estos elementos de contexto hacen que la oligarquía chilena se declare incapaz en la medida en que algunos sectores más lúcidos generan la Alianza Liberal y se anticipan en una medida preventiva que es la seguridad social de inspiración alemana, bismarckiana. Ya hay conciencia de la necesidad de proteger al trabajador
por lo tanto, la riqueza de la fuerza de trabajo, el capitalismo encuentra la necesidad de protegerla y se van generando estos elementos que culminan con el gobierno de Alessandri, donde efectivamente hay una propuesta a partir de 1922 de la seguridad del seguro obrero obligatorio. El Código del Trabajo, la Ley 4054, la Ley 4055 de accidentes del trabajo. Viene la década de los 30 y en los 30 aparece la tercera organización de los médicos, la Asociación de Médicos de Chile, AMECH, y dentro de la Asociación Médica de Chile surge la vanguardia médica, que era un sector muy avanzado de los médicos jóvenes, donde está Allende, donde está Gustavo Molina, donde está Vidal Oltra y donde están muchos más, que son los que generan las bases doctrinarias de la medicina social chilena. Y ahí en el Frente Popular cristaliza esta necesidad que ya llevaba 15 o 18 años de modificar la institucionalidad creada en los años 20 y se formula el primer proyecto de ley para modificar la legislación previamente existente, proyecto que firma don Pedro Aguirre Cerda y su ministro de Salubridad, Salvador Allende Gossens, en 1941. Y este proyecto de ley permanece en las carpetas y en los cajones de la Cámara de Diputados y del Senado, guardado hasta 1950 sin discusión alguna. La cantidad de conflictos que hay, sociales, políticos, sindicales en Chile, en el gobierno de González Videla, es suma y sigue, con la represión consiguiente, hasta que se produce la llamada Gabinete de Sensibilidad Social, en que González Videla, en medio de estas contradicciones, se abre a una modificación de su gabinete e incorpora como ministros en este llamado gabinete del año 50 de sensibilidad social, incorpora 2 o 3 ministros de la entonces Falange Nacional. Esa inclusión tiene un significado en que a partir del año 50 se pone en carpeta de discusión en el Congreso el proyecto de ley de Allende del 41 y que finalmente concluye esto en el año 52 con la dictación de la ley 10.383 que crea el Servicio Nacional de Salud y el Servicio del Seguro Social. Se había creado un proyecto a partir de 1888, ¿ya? Pero ahí hay un tema, se crea muy subordinada a la Escuela de Medicina y es una escuela técnica, ¿ya? Donde tampoco se pide las humanidades completas como eran los estudios de la época, y hay un menosprecio por la odontología, hasta cuando en 1909 se da el caso Becker y se resuelve por el doctor Germán Valenzuela Basterica, que es el primer odontólogo que va a Francia a estudiar esta carrera. Cerca de las 2 de la tarde de hoy se ha declarado un incendio en Santiago, en la calle del Instituto, esquina de Nataniel. Por lo avanzado de la hora no hemos podido obtener información sobre este accidente. Perece en el siniestro el canciller de la legación alemana, señor Guillermo Becker. ¿Qué ocurre de nuevo, señor comisario? Lo peor que ustedes pueden imaginarse. Buscamos los restos del canciller de la legación, señor Guillermo Becker. El señor Becker habría sido asesinado, prendiéndose fuego después a las oficinas de la legación para ocultar hasta el último rastro del crimen. Se agregaba el desaparecimiento del portero de la legación, individuo que hasta las 12 de la noche no había sido habido. Hasta el momento del incendio, la odontología era una profesión de segundo nivel, diría yo. Los profesores, a pesar de que dependía de la Escuela de Medicina, la formación, los profesores no eran considerados profesores universitarios, pero a partir de ese momento la profesión adquirió un gran prestigio, ¿no? Ese fue lo primero.
Sin embargo, es opinión general que este distinguido caballero ha muerto de un ataque de epilepsia producido por la misma impresión del incendio. Respecto del mozo de la legación, no se tiene el menor indicio de su paradero. Se tienen vehementes sospechas de que posiblemente haya muerto carbonizado como su patrón. Se nombra una comisión de cirujanos para que practique otra autopsia. El doctor Valenzuela además habría encontrado que la dentadura, por su estado, corresponde a un individuo joven, de 28 a 30 años a lo sumo. El doctor Valenzuela de Asterrica era un médico muy joven que se había incorporado a la cátedra o clínica quirúrgica con el profesor Ventura Carballo y demostró interés por esta área, que en Chile, si bien es cierto existían algunos dentistas, había alguna inquietud por hacer cursos de flebotomía, en fin, no era una disciplina muy desarrollada científicamente. Y él, entonces, como médico, se interesó por desarrollarla. Al ver su interés, el gobierno chileno lo becó para que fuera a estudiar a la Escuela Dental de París. Allá él estudió y volvió a Chile con el título de dentista y entonces fue puesto como director de la incipiente escuela dental que había. Pero ahí transcurrieron 10 años desde que él volvió, el año 1898, prácticamente una década en que la escuela no tenía recursos, estaba en una pieza o dos piezas en el Hospital San Vicente. Él mismo lo dice en su discurso inaugural, que tenía un lavatorio, 6 sillones, 8 forceps, un instrumental mínimo y recursos muy limitados. Pero yo creo que él siempre tuvo esa aspiración, ese sueño, ¿no?, de contar con un recinto en el cual él pudiera científicamente desarrollar de una vez por todas esta especialidad. El secretario de la legación alemana declara que los restos sepultados no son del canciller. Excusado parece hacer presente a usted que si el señor Denis Ley ha ejecutado las operaciones que detallan sus libros en la dentadura del señor Becker y aparecen a nombre de este, el cadáver encontrado en la casa quemada de la calle Nataniel no puede ser el del señor Guillermo Becker. A nombre del gobierno, el doctor Valenzuela fue felicitado por el señor ministro por la actuación que le cupo en el descubrimiento del crimen de la calle Nataniel. El señor Uneus aprovechó la oportunidad para ofrecer al doctor Valenzuela la reorganización de los servicios de la morgue, de acuerdo con los adelantos modernos, esto es, con sus respectivos laboratorios, museos, etc. Ofreció también activar la conclusión del edificio de la Escuela de Dentística. Señor ministro, Germán Valenzuela, director de la Escuela de Dentística, a usted respetuosamente digo que los huesos maxilares del cadáver de Tapia constituyen una pieza anatómica de gran interés para el museo del establecimiento que está a mi cargo. En ella podrán los alumnos estudiar de una manera gráfica los medios de identificación de un cadáver quemado.
Y esta escuela tiene una relación absolutamente con la comunidad. Se crea al otro lado del río de Mapocho y se empieza a construir toda una generación de odontólogos que están preocupados de la salud bucal de la población y de los sectores más desposeídos, ¿ya? Si uno analiza después, cuando la Escuela Dental de 1911 construye los primeros congresos dentales, hay investigaciones en torno a la infancia, los problemas que está generando la sífilis bucal, la tuberculosis bucal, está viendo el desarrollo de la craniometría de los dientes, las conformaciones anormales que hay en torno a los dientes, y eso en torno a los sectores más desposeídos. Entonces, en cierta forma, la escuela dental va naciendo en relación a la comunidad, ¿ya? Y a pesar de, yo creo que está más lejana a la escuela de medicina, que es una escuela mucho más de élite y que tiene un fuerte status quo y que tiene subordinada a un sistema de disciplina relacionado con la salud que no las deja emerger en cierta forma. Entonces la escuela de 1911 se libera de esta rectoría que tiene la medicina y empieza a tener una relación con el mundo social muy fuerte, que yo diría que se da hasta a mediados del siglo XX, que ya se concreta cuando la odontología entra al Servicio Nacional de Salud, y hasta 1973, que ahí decae nuevamente. Entonces yo diría, claro, efectivamente la década del 50, y lo que llega a la década del 50 en términos de enfermedad y de problemas sanitarios ya no es lo que ocurre en el siglo XIX, pero no necesariamente es por la transformación del mundo de la ciencia. Contribuye, sin lugar a dudas, después del descubrimiento de los virus, las bacterias a fines del siglo XIX, que es lo que provoca la enfermedad, y el desarrollo de la industria farmacológica, sin lugar a dudas, ahí se produce un proceso de equipamiento. Pero tiene que ver más bien, yo creo, con el cambio del rol del Estado, o sea, el rol del Estado. O sea, el Estado ya en la década del 50 asume muy fuertemente un discurso en torno a la idea de la salud pública, que está cruzado también por cuestiones de orden político, ¿no es cierto? El surgimiento de los frentes populares, ¿no es cierto?, con un vínculo muy potente sobre políticas que tienen que ver con los sectores populares. Entonces ahí ya se cruza con un Estado más poderoso, más potente, más armado, ¿no es cierto?, para poder acercarse a esos procesos. Bueno, y así se vive el ciclo hasta la década del 70, ¿no es cierto?, donde viene un ciclo contrario, que en el sentido, ¿no es cierto?, de que hay toda nuevamente con el neoliberalismo, un proceso de liberalización de la economía, y eso afecta también el tema de la salud y vuelve a la lógica privada, ¿no es cierto?, la resolución de los problemas de salud, ¿no? ¿Sí? Hoy día es más importante la caridad en Chile que el derecho, en términos de seguridad social y de salud pública y salud colectiva, en mi opinión. Esa es mi opinión personal. Eso me parece que es un retroceso elíptico hacia figuras del pasado. Es sumamente importante rescatar que, a pesar de toda la desmantelación de estas políticas públicas, la mayoría de la población se sigue atendiendo en hospitales públicos, en hospitales que han tenido esta relación durante todo el siglo XX, incluso antes. Y en cierta forma, todas las estructuras estatales son las que la mayoría de la población se atiende, ¿ya? Yo creo que los sistemas privados apuntan más a otro tipo de desarrollo de salud, ya, no sé, el auge de la cirugía plástica, el auge de tratar enfermedades genéticas que solamente la pueden mantener sectores más ricos igual, tiene que ver con un segmento muy pequeño de la población. Yo creo que cómo ha sobrevivido la política de la medicina social del siglo XX es la que ha mantenido todavía a gran parte de la población en una condición de salud relativamente saludable, ¿ya? Las políticas apuntadas hacia la valorización de la infancia, con la nutrición, la relación del binomio madre-hijo que se da durante todo el siglo XX, es una política que yo creo que cubre las necesidades hasta el día de hoy. Y por eso yo creo que los sistemas privados están buscando apoderarse de cierta forma de toda esta estructura que había generado la salud social del siglo XX, ¿ya? Que representa una política de Estado exitosa durante el siglo XX
y que paró problemas que en América Latina eran absolutamente de pandemia, la tuberculosis, la sífilis. Yo creo que aquí hoy día tenemos la coexistencia de un sistema mixto, un sistema que está controlado por el Estado a través del Servicio Nacional de Salud, lo que llamamos FONASA, ¿no es cierto? Y otro que es la medicina privada totalmente. Aun cuando con el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, define una política de liberalización de la economía en su totalidad, ¿no es cierto? Ojalá hubiesen podido acabar definitivamente con el Fondo Nacional de Salud, y que era como el ideal entre las lógicas, lo que pasó con la AFP en el fondo. Pero como más del 80% de la población no tiene una capacidad tan potente para colocar en el sistema, mucha población no logra satisfacer las demandas que requiere el sistema privado para resolverse. Entonces, por eso en alguna medida se mantiene el sistema, o si no era un colapso, todos en el sistema privado, pero sin capacidad de tener, no es negocio en el fondo para el sistema privado. Yo creo que la medicina privada puede estar generando investigación, mucho desarrollo en investigación, pero en investigación que está al servicio de intereses también privados y quizás no de intereses públicos, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se han descubierto vacunas como la hepatitis y no están al servicio del Estado, están al servicio de una empresa privada que cobra una cantidad de dinero que tampoco lo hace accesible al gran grueso de población, y ahí está la contradicción del modelo igual. Pero hay una vuelta también de que si siguen estas políticas, de nuevo los hospitales van a volver como comenzó en tiempos de la colonia, los hospitales van a volver a ser espacios de concentración de marginalidad social. Básicamente en el mundo tenemos dos modelos, los modelos colectivistas y los modelos individualistas. No hay más. Hoy día el mundo, de Pekín a Londres, a Washington, se administra por un sistema de mercado abierto, de libertad de comercio, de libertad de las personas para viajar, para vivir, y ese es el modelo que ha superado al otro. Pero tú me puedes decir, mira, hay sociedades súper colectivas como Japón. Sí, pero en Latinoamérica no tenemos ni la responsabilidad social ni la cultura para desenvolvernos como japoneses en la sociedad. Y miremos el mundo a la rápida en los últimos 50 años y rápidamente encontraremos que el mayor empleo, la mayor velocidad de transferencia tecnológica de los avances a la población, etc., ha ocurrido en los regímenes más abiertos, ¿ya?, de mayor cantidad de libertades. Y en ese ambiente vemos que la salud hoy día tiene un nivel destacado en nuestro país, ¿ya? La salud en Chile tiene un muy buen sistema de salud desde el punto de vista de los números. Hagamos historia. Años atrás, justicia, igualdad, era que los niños no se murieran de hambre. Había niños delgados como hay en Bangladesh o en Biafra, ¿ya? Superamos la desnutrición infantil, ¿ya? Y así sucesivamente hemos ido superando un montón de conflictos. La resolución de los problemas sanitarios, la resolución de la situación de salud pública cada vez se privatiza más. Pues, es cosa de apreciar hoy día. O sea, tú ves que si alguien requiere asistencia de salud, y el Estado, a través de los hospitales que son propios del Estado, no logra resolverlo, ¿no es cierto? Hay una política que la persona debería ser tratada en un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en un agente privado de salud. Esa es una forma de privatización, algunos dicen es una forma de privatización, ¿no es cierto?, velada, porque en vez de poner los recursos a los privados, ¿por qué no esos mismos recursos se hacen para potenciar el sistema de salud pública? El problema es que el sistema privado genera grandes iniquidades, o sea, una mujer versus un hombre. Pero hay un problema. Hay muchos historiadores de la medicina que están planteando el regreso de la epidemia. Marcos Cueto del Perú, que es un gran historiador de la medicina, algunos intelectuales como Tony De Negri, que están planteando el regreso de la epidemia precisamente, o sea, hoy día de nuevo en Chile está volviendo la tuberculosis, están volviendo enfermedades de transmisión sexual que estaban controladas por políticas de concepciones moralistas también que hay en torno a ciertos grupos conservadores, y por la desmantelación del Estado. Por ejemplo, en psiquiatría
Muchos plantean que el regreso de la neurosis de angustia, como hablaba Freud, y que los norteamericanos llaman hoy en día panic attack, ataque de pánico, que es una enfermedad muy común psíquica hoy día en Chile, es producto de toda una inseguridad social que se está dando por la desmantelación del Estado. Entonces, creo que el proyecto del siglo XX, haciendo una especie de arqueología hospitalaria o volviendo a lo que fue el desarrollo de la salud pública en el siglo XX, hasta el día de hoy ha cubrido esas necesidades y por mucho tiempo, y eso muestra la potencia del proyecto igual, ¿ya? Cada vez que el sujeto social se ha visto disminuido en su vigor, se ha visto reprimido, se ha visto arrojado, prohibido, ilegalizado, como en la época de la dictadura, las antinomias se han desplazado de la universalidad a la exclusión, de la integralidad a la fragmentación y de la solidaridad al mercado. Y yo creo que eso es lo que ha marcado el devenir de estos últimos 50 años en la historia de Chile. Ahora, yo creo que hay un proceso más macro todavía, de todas maneras, más allá del sistema de funcionamiento, que tiene que ver con un tema que a mí me parece interesante, que es el tema de la idealización del fármaco. Yo creo que hay un cuento que está vinculado a esto. Muy fuertemente en la década del 50 en adelante, la idealización del fármaco apareció como un factor relevante para el tema de la resolución de los problemas sanitarios y de salubridad. O sea, hoy día el fármaco y la tecnociencia, o sea, son los grandes paradigmas de resolución de la salud. O sea, en el fondo, la medicalización es que otro te dice lo que tú estás enfermo. En cambio, en el siglo XIX, la gente, aun cuando se equivocase, ¿no es cierto?, había un sentido desde lo corporal, desde las propias vivencias, ¿no es cierto?, en vivir ese proceso. Y eso además está vinculado con otros fenómenos más globales todavía, que tiene que ver con, por ejemplo, el sentido de la vida y la muerte. Porque en el fondo lo que hoy día la gente quiere es no morir. No morir. Y la muerte, de hecho, como dice Friaría, se oculta. Por eso que existen los cementerios parques, ¿no es cierto?, donde lo único que se sabe de la muerte es una plaquita de este porte. En cambio, la muerte de antes era una muerte vivida, o sea, muerte pública, además, porque tú morías y todos te iban a ver y se despedían y pasaban todos los vecinos del barrio a despedirse antes de morir. Y estos cementerios decimonónicos, ¿no es cierto?, donde hay una alegoría a la muerte y una representación de la muerte muy potente. Gabriel Salazar dice que la historia de la seguridad social y de la salud colectiva o pública en Chile tiene 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa desde 1850 hasta 1925-1920, que es la etapa en que el Estado es sordo, hasta que, y generan su propia respuesta, autofinanciada, autogenerada, las sociedades de socorros mutuos que llegan hasta comienzos del siglo XX, las sociedades de resistencia, las mancomunales, el sindicato, y que se acumula un capital social generado por los propios trabajadores y administrado por ellos para su seguridad social, para su salud. Una segunda etapa que va, dice Salazar, de 1920-25 hasta el año 73, que es la etapa en que el Estado asume el rol principal, y que en 1920-25 dice Salazar que lo que ocurre es que el Estado estatiza los fondos sociales acumulados por los propios trabajadores por su cuenta, se incorporan al Estado, coopta las organizaciones sociales y las incluye en el aparato de Estado para coadministrar esta respuesta social en condiciones de mínimos que no van a decidir, por supuesto, pero que de alguna manera desde el año 20-25 hasta el 73 adquieren su máxima expresión de desarrollo hacia la medicina social. El año 73, con el golpe, este inmenso capital social de la previsión social, los neoliberales que vienen después del 73 estiman indispensable que lo que había que hacer para crear el mercado de capitales en Chile y dar entonces expansión y fuerza al neoliberalismo en Chile era privatizar el capital acumulado en estos 100 años. Y eso es lo que hace la dictadura, dice Salazar. Y se crea esta tercera etapa, de 73 hasta el día de hoy, en la que estamos hoy día,
en que estos fondos acumulados ya centenariamente se privatizan y se transforman en el mercado de capitales chileno de hoy. La fiesta del cepillo de dientes se contextualiza, o creo que se contextualiza en lo que son las políticas ya públicas que va a dar un Estado, un modelo de desarrollo que se está dando a partir, yo diría, de fin del siglo XIX y que comienza a tener mucha fuerza a comienzos del XX, ¿ya? El modelo de crecimiento hacia adentro, de industrialización, empieza a ser un fenómeno económico y social dentro del contexto de nuestro país y empieza a crear toda una situación que ya se ha planteado, que es la situación de la cuestión social. Toda la inmigración campo-ciudad va provocando que hayan problemas de vivienda, que hayan problemas de enfermedades sociales, que hayan problemas de explotación laboral. En torno, si uno puede analizar la explotación que hay, la mayoría, por ejemplo, de los trabajadores, aparte de toda la población masculina, hay una gran población de mujeres y de niños trabajando dentro del proceso de industrialización. Si uno revisa, por ejemplo, las primeras grandes industrias como la refinería de azúcar de Viña del Mar o la propia CCU, que es una de las grandes industrias también que se crea, la mayoría de los obreros, el 60% son niños, ¿ya? Hay un bello libro y dramático libro de Jorge Rojas que se llama Los niños cristaleros en Chile. Habla un poco que los dirigentes sindicales, por ejemplo, tenían entre 8 y 7 años, ya que dirigían las negociaciones que tenían que ver con los capataces o con los dueños de la industria. Entonces eso va provocando un fenómeno político y social que es enorme dentro de la industrialización. Y están todos los contextos de las enfermedades que se empiezan a situar, la sífilis, la tuberculosis, el alcoholismo, hay todo un fenómeno también de descomposición psíquica, hay problemas que tienen que ver con el aumento de la locura, y eso también llega al tema de la salud bucal, ¿ya? La industrialización, sobre todo en el núcleo, en el circuito Santiago-Valparaíso, se empiezan a nacer las primeras, yo diría, industrias alimenticias o alimentarias, como la industria Macay, de confites Macay. También está la refinería de azúcar, que empieza a crear toda una epidemia bucal que antes no se había visto en este periodo, y sobre todo de caries piorrea alveolar, que es toda una descomposición que se da en los tejidos de la encía. Además también se empieza a desarrollar la incorporación de la industria tabaquera, lo que también provoca los primeros estudios de cáncer bucal. Entonces empieza a haber una problemática fuerte en torno a esto, dentro de un contexto que se está desarrollando la higiene pública, que es la medicina social de la época, ya fin del siglo XIX. Ya en 1916-17 empieza a darse en odontología el primer Congreso Dental Panamericano, que es un congreso que reúne a muchos odontólogos de América Latina y que empiezan a ver la necesidad de instalar clínicas dentales en la escuela. Médicos como la doctora Eloísa Díaz, que es la primera médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto con odontólogos como Arturo Sierra, que viene de un grupo de médicos, de una familia de médicos muy respetable o con mucho poder dentro de la aristocracia, empiezan a plantear estas políticas. Y dentro de este contexto también se va a buscar generar clínicas dentales en los primeros desarrollos productivos o industriales que se están dando en la época, en ferrocarriles, también en las prisiones, en todas las instituciones donde haya productividad también se está incorporando la idea de la odontología. Es por eso ya que en 1917, en el mismo año del Congreso Dental Panamericano, se genera la llamada Fiesta del Cepillo de Dientes, ¿ya? Que es una fiesta que se da en La Chimba, al otro lado del río, donde se pretende juntar a los niños proletarios, como se le llamaba en esa época, porque los niños trabajaban en esta industria, y empieza toda una política de higiene bucal que se busca ir encontrando este modelo de este hombre sano y buscarlo en los niños, ¿ya? Y es Victorino Alonso, un odontólogo que yo creo que pertenece a una generación de dentistas que tienen una relación fuerte con el mundo social. Ya Victorino Alonso, está Waldo Vila también,
que empiezan a ver esta relación de una comunidad científica relacionada con su entorno social. Y ellos empiezan a constituir esta primera gran fiesta, ¿ya? Que es una fiesta de salud pública que se da 5 años antes que se empieza a generar el primer Ministerio de Higiene y Prevención Social. Entonces, yo diría que es una política de vanguardia que se está dando en términos de medicina social y de salud pública. Y ya lo dijo Andrés Bello cuando asume, que una de las cosas importantes de motorcito de la universidad era cuál es la relación de la universidad con el Estado, con la nación. Entonces en ese momento, cuando el Estado se hace cargo de los niños vulnerables y tiene esta política de campaña del cepillo de dientes, nosotros dijimos, mira, es una buena posibilidad de tomarlo, porque ya no existe, antes lo tenía el Estado, tenemos dificultad en esta relación de la universidad con el Estado, y por tanto podríamos nosotros tomarlo. Incluso pensamos una oportunidad hacerlo con el gobierno de turno, pensando que es una política del Estado. Y tuvimos conversaciones preliminares, no llegamos a un buen acuerdo de una reivindicación social, tener la universidad en relación con el gobierno. Pero nosotros la hicimos propia y asumimos los costos económicos y de cualquier tipo. Y yo creo que el éxito conseguido fue, pero 100% asociado al esfuerzo, al gasto que podemos haber tenido. Yo creo que la contextualización de la fiesta del cepillo de dientes busca eso, reencontrarse con una política que se había dado por todo el siglo XX, ¿ya? Y que yo diría que la educación y la salud pública hoy en día está volviendo a replantearse o a generar un discurso crítico de la pérdida de esa relación. El modelo neoliberal tiene una cuestión social, hay un problema de marginalidad, de exclusión, que yo creo que de nuevo se está replanteando, y la fiesta del cepillo de dientes en cierta forma vuelve a insistir que un sistema científico o un sistema de salud no tiene ninguna relevancia si no se preocupa de la relación con una comunidad y sobre todo con los sectores más pobres de una sociedad. Somos el Museo Nacional de Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y vamos a contar un par de historias que tienen que ver con los museos. ¿Saben lo que es un museo? Sí. Les voy a dejar con el primero, ¿ok? Este difícil y apasionante desafío comienza con una historia espeluznante. ¡Llegamos al estracho! Un culpable, el portero Ezequiel Tapia. ¡Abran ese cajón! Con un terrible dolor de muelas. Senté yo en el siglo XIV. Durante la primera anestesia. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. Necesito que me lo
se instale porque tengo una cita esta noche. Y 2, 3, 4 raíces. Cepilla tus dientes de arriba hacia abajo, de a uno por delante y por detrás. El tercer mandamiento era que uno tiene que cepillarse los dientes como de arriba hacia abajo. ¿No se la cera dental o no? ¿Te digo? ¿Lo conocen? Sí. Oh, se te salió ahí. A ver. ¿No te va a aparecer otro, amor? La fiesta del cepillo de dientes, yo creo que es, en términos, empieza a comprobar que hubo una política de odontología social, que hubo un contexto histórico que apuntaba que esto fuera más que ganar dinero, sino también relacionarse con los sectores populares y con la gente que necesita de la salud. Los estudiantes tienen la motivación, reclaman espacios, pero quizás a nivel general de la institución Universidad de Chile eso no se da. Y ese perfil que todos hablamos es más dependiente de las personas que sea una medida de la universidad. Y esta facultad dio un paso hacia adelante respecto a eso. Ahora, hemos un poco reivindicado aquello, eso que dice Rommel es cierto. Pero en estos 2 años nosotros hemos hecho un montón de acciones en función de lo que nos creemos como visión y visión de la universidad. Una cosa es la fiesta del cepillo. Si hubiera que hacer una crítica, podría ser que nuestra presencia comunitaria, nuestra participación en la sociedad, no tiene la profundidad que a lo mejor requeriría un plan de estudio más orientado en la dirección que usted propone. Pero desde el punto de vista de generar un análisis de todas las patologías, de todas las enfermedades que afectan al paciente, creo que estamos en un buen nivel. De hecho, si usted compara las encuestas que entregan los profesionales de los servicios, donde reciben profesionales de distintas universidades, encontrará que mantenemos un lugar destacado, ¿ya? Y eso nos llena de orgullo, pero también sabemos que tenemos conflictos que debemos superar. La dificultad que tenemos es que nuestros colegas se forman solo en la clínica dental de la Facultad de Odontología y con poca interacción contra los hospitales. Cuando se toman estas decisiones de potenciar el sistema privado y no el sistema público, en definitiva no pierde la docencia, porque la vamos a hacer bien igual. Va a perder el usuario. Nosotros hemos elegido un sistema mixto como país. El Estado tiene ingresos limitados. No es capaz de dar una salud a toda la población. No tiene recursos, como tampoco se puede dar educación a todos gratis. Vamos a gastar un porcentaje del gasto, del ingreso del país muy alto. La vivienda, la previsión y la salud son cosas que no se pueden entregar al mercado. El Estado tiene que tener un rol importante, significativo en esas 3 cosas por lo menos. Pues cuando tú le entregas al mercado, acá pasa lo que está pasando ahora. 30 y tantas facultades de odontología, donde no hay ninguna relación con lo que pasa en el Estado, en el Estado como nación. Focalizar los recursos como país hacia los más necesitados ha sido la mejor fórmula para superar los problemas de la relación madre-hijo, materno-infantil, expectativas de vida, nutrición, etc. Me llamo Sol. ¿Cómo me llamo? Sol. Y me lo guardo. Entonces le voy a hacer una nariz gigante. El segundo año, según ustedes, vamos a llevar unas trincheras. También que podíamos colocar palabras.
la odontología está muy prostituida. Y en ese sentido creo que todos los estudiantes de la Universidad de Chile son unos privilegiados de estar acá, en tanto se está apostando a cosas distintas que a la formación misma del odontólogo. O sea, lo que voy de centros de formación superior, como son muchas otras universidades, o sea, en menos de 10 años pasamos de 3 facultades de odontología, alrededor de 3, a más de 30, y de las cuales acreditadas, con suerte, hay 7. Nosotros recibimos aquí en la Facultad de Odontología 95 alumnos por la PSU, más otros por ingreso como 100 alumnos. Pero por ejemplo la Universidad de Andrés Bello recibe por año 400 alumnos para estudiar odontología. Y la San Sebastián, el desarrollo, otros 300 más. Solo por esas 26 más las 8 que yo te cuento, están entrando por año 1.650 alumnos a estudiar odontología. La carrera dura 6 años, 1.000 y tanto, o sea, la cantidad de dentistas que en 5 años va a tener va a ser muy superior a lo que el país requiere. Está claro que duplicando la población de dentistas cada 10 o 12 años no vamos a generar un conflicto. La población en Chile sigue siendo más o menos estable, los ingresos aumentan, pero no en esa proporción de las personas, de forma que más gente tiene acceso a salud oral, pero no tanto como para dar empleo a todos estos profesionales, y esto va a generar una crisis. Ahora, salidas. 1, control de calidad. 2, esta calidad puede ser tan alta la que logremos con nuestro sistema educativo que a lo mejor vamos a exportar profesionales al mundo, ¿ya? Hay varios caminos. Por decreto empezar a cerrar escuelas dentales creo que es muy difícil, es poco justo para quienes están educándose en esos sistemas. Y tú lo miras en el concierto hispanoamericano, las mejores universidades son esta de la UNAM, bueno, Sao Paulo primero, la UNAM, después la UBA y después nosotros. Y en esas 3, más todas las que siguen de esta parte del mundo, sobre el 50% del financiamiento de la universidad lo hace el Estado o la Nación. En esta universidad, la Universidad de Chile, casi como el 10 al 13% del global de financiamiento lo aporta el Estado. Y el otro porcentaje, 90 o 87, lo financiamos nosotros, con recursos propios. Y esa diferencia entre la universidad y el Estado se reproduce al interior de la universidad. Luego la universidad le pasa a cada una de las 14 facultades, instituto o hospital un porcentaje menor. Cuando se produjo el golpe, el 100% del presupuesto de la Universidad de Chile dependía del Estado. Cuando se terminó el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que es la última cifra que yo conozco, en el año 2000, el 13% del presupuesto de la Universidad de Chile provenía del Estado. Pero nosotros le endosamos el 90% del no cobro al alumno. Los alumnos pagan aquí casi lo que paga una universidad privada. La Universidad de Chile, que era una universidad nacional, se transforma en una universidad santiaguina. Yo creo que de los gobiernos de la concertación hasta la fecha no se ha resuelto nada. Nadie ha tomado la decisión de decir, mira, esta será la universidad pública estatal, de modo que cumplirá con los principios que el Estado determine para la universidad y se financiará el 100%, pero esta universidad se va a preocupar de los niños vulnerables. Esto de ir a golpear la puerta del Ministerio de Hacienda en busca de recursos y no los ha encontrado, independiente de quién esté de turno en la administración del Estado. Cuando se iniciaba la República, la Universidad de Chile era la única. Pasó el tiempo y hoy día somos una de 60 o 60 y tantas, ¿ya? Entonces las condiciones variaron. Hoy día los estudiantes tienen múltiples opciones, ¿ya? La posibilidad de obtener recursos por parte de la Universidad de Chile está en su identidad. O sea, somos los mejores, tenemos la mayor productividad científica del país, tenemos la mayor internacionalización de todas las universidades chilenas. Si miramos los índices, la Universidad de Chile está en el rango medio, pero en el rango alto de esos medios y liderando todos los números del resto de las universidades del país. Entonces, si nosotros nos creemos ese cuento, ¿ya? Si somos consistentes con ese cuento, bastará con que haya más recursos para el sistema educativo en general, de educación superior, para que siempre obtengamos la rebanada más grande. Entonces nuestro esfuerzo debe estar concentrado a ser cada día mejores,
más poderosos, más productivos académicamente, y de esa forma lograr un porcentaje mayor de la rebanada que está disponible para la educación superior. Pensar que nos van a dar un cheque en blanco porque somos Universidad de Chile, el siglo XXI, con esta competencia mundial y nacional por educación superior, creo que ha sido un error. Yo creo que un poco se ha malentendido, ¿no? Porque cuando el rector Víctor Pérez más los otros rectores le piden al gobierno de turno una relación, de repente se confunde con que le pides al gobierno, que puede ser partidario o no de tus principios, pero no le pide al gobierno de turno, pero le está pidiendo al Estado. Yo creo que este Estado no lo ha resuelto desde el año 81, cuando el dictador hace esta reforma universitaria y deja la universidad solo en la región metropolitana, y todas las sedes de la universidad, que eran sedes de la Universidad de Chile, sedes regionales, transforman en universidades regionales. Desde ahí hasta la fecha que esta relación es por lo menos conflictiva. Lo que dice Andrés es súper importante, deben acomodar a los niños en el espacio. ¿Saben quién va a venir hoy día? ¡Los maricones! ¡Ahí viene el Hola niños, ¿cómo están? No los escucho, ¿cómo están? El colegio que traiga este escenario, el mejor cepillo de dientes, ganará un premio alucinante, ¿verdad? ¿Cómo daban esa muela? Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué dice el jurado. Brillante, brillante, pero creo que le faltó un poco de flúor. ¡Oh, corta! Bien, Agustín Marcelo, usted el premio. ¡Ahí está! La Universidad de Chile fue desmantelada. Y el propósito de desmantelarla, en mi opinión, es un propósito estratégico de los arquitectos del modelo creado por el neoliberalismo de la dictadura que perdura hasta el día de hoy. Se trataba, en mi opinión, de deslegitimar y quitarle poder cultural, de hegemonía cultural en Chile, a la Universidad de Chile, que fue decisiva en el desarrollo de la República. Y uno hubiera esperado que en estos gobiernos democráticos, teniendo dos gobiernos socialistas, uno hubiera resuelto la relación del Estado con la universidad, que era lo que muchos esperamos que ocurriera, pero a lo mejor esperamos por la inercia y no le pusimos en ese momento a lo mejor el esfuerzo necesario por tener esta mejor relación. Ahora a lo mejor puede ser un poco más complejo porque el modelo sostenido económico es un modelo sostenido por el gobierno de turno hoy día. O sea, a lo mejor la solución hoy día va a ser un poco más compleja o no se va a dar en este periodo. No creo que se retrotraiga la historia y nos vuelvan a dar un cheque en blanco. Inicialmente el 100% de los profesionales al inicio de la República eran formados en la Universidad de Chile. Hoy día
no conozco las cifras, pero debe ser de alrededor del 5%. Entonces con un 5% uno no puede exigir privilegios de 100%. La Universidad de Chile va a cumplir, este año cumplió 175 años, casi 2 siglos de desarrollo de conocimiento científico y relacionado con el mundo social. Entonces yo creo que esto se está empezando a dar y que hay una tendencia de empezar a entender una ontología social. El perfil de la Universidad de Chile depende más de las personas que porque la universidad esté dando los espacios para hacerlo, y en eso hay que ser súper crítico. Pero además de eso, hemos logrado algunos acuerdos estratégicos importantes, por ejemplo con la empresa Colgate. La empresa Colgate todo el mes de octubre realiza una actividad que se llama Mes de la Encía, pero este año la han hecho con nosotros. Entonces hizo un aporte económico y nosotros como facultad nos asociamos con el mes de octubre de Colgate. Y hemos comprado una clínica dental móvil, que está a la salida del edificio, que nos costó algo así como 50 millones de pesos. 25 pusimos nosotros, 25 puso la empresa. Contratamos un chofer y contratamos un cirujano dentista, se llama Andrés Eli. Y a aquellos colegios vulnerables a los que le llevamos esta acción lúdica, la fiesta del cepillo el año pasado, este año fue la clínica dental móvil a atenderlo durante todo el año. ¿Qué hay que hacer cuando viene el dentista? Más grande. Más grande, como un león. Ahí sí, pues. Así que hoy día les traje un regalo. ¿Qué piensan que les traje? A ver. ¡Un cepillo! ¡Qué fácil! Lo único que regalamos nosotros. Sí. Una pasta. Miren, tengo cepillos de la Barbie y del Bob Esponja, para que ustedes se laven los dientes. Ya, entonces mira, vamos a hacer 2 filas, ¿ya? Una fila de los varones y una fila de las niñas acá. Y aquí también está. Sí. Tome. A la mochila. A la mochila. ¿Fueron allá y te revisaron? Sí, con un caballero de camión. ¿De camión? ¿Ya? Y lo llamaron y yo fui caminando para que le echaran algo. ¿Ya? Lo acostamos. ¿Y lo acostaron y le echaron algo a los dientes? Sí, y lo abrieron como un espejo. Un espejo, ¿cierto? Como este, mira. ¿Cierto? Toma. Sí. Está bueno, ¿no? ¿Quién es esa niña tan linda? Tú lo viste. Échate para acá. ¿Podía o no? ¿No? ¿Y delante lo hiciste, po? ¿Qué no te gusta? ¿No te gusta esto? ¿Te da susto? Sí. Oh, pobrecito. Ya, entonces lo vamos a hacer bien fácil y bien rápido. ¿Ya? Entonces, ahora abre bien grande la boca. Eso. Ahora sácame la lengua así. Uy, me estás haciendo burla. Ahora di eso, ya. Bien, uy, qué lindo tu diente, ¿eh? Ya úsalo en el tejido blando, nada especial. En tipo de dentición temporal completa y sin anomalía. ¿Ya? ¿Te da miedo? Sí, pues a mí a todos les da un poco de miedo. Pero después, cuando se dan cuenta de que no molesta nada,
Después, todos los niños se portan bien, porque tuviste que a tus compañeros yo los he visto a todos, y a todos les da un poco de miedo, pero después cuando se dan cuenta de que los miramos y no tienen nada, se van a la sala y todos están contentos y felices. 8-1 sana, 8-2 sana, 8-3 sana, 8-4 surco teñido y 8-5 sana. ¡Qué bien! No tenéis ni un bicho. Ya, entonces hagamos otra cuestión, mira, para que avancemos un poco, mira. ¿Podéis abrir de nuevo para yo ver cómo está tu mejilla? Ahora muerde así. Cierra ahora. Eso, bien. Eso, bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Abre de nuevo, grande. Ya. Hoy día no me lavé los dientes. Sí, te creo, porque tenía ahí unos bichos ahí. Yo los veo aquí. Mira, tenía ahí, mire, los saco ahí. Tenía bichos. Tenés que lavarte mejor los dientes para que no te salgan caries, ¿ya? ¿La verdad que lo hablamos? Ya, princesa, te felicito, te portaste súper bien. Mira, te voy a mostrar algo bacán. Mira, préstame la Gonzalo, mira. Estos son lentes de detective y tienen luz, mira. ¿Cachai? Entonces yo voy a mirar los dientes con la luz, para verlos mejor, ¿ya? Mira, la luz no hace nada, mira, abre grande. No hace nada, ¿viste? Ya. Entonces, abre bien grande y yo voy a mirar los dientes. Eso. Ahí el tío le va a regalar una stick. ¿Bien? Y va a mirar la sala. Eso sí, ¿ya? ¿Te lo veo ahí? ¿Viste? ¿Vamos a la sala? Eso, manito. Ya, y ahora 8-4 sana, 8-5 caries oclusal 5. Ya, campeón, terminamos. ¿Te lavas los dientes en la mañana? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En la mañana sí? ¿Y después del almuerzo? ¿También? Bien. ¿En serio? Cuando yo voy a salir, también me lavo. También te lavas los dientes. ¿Y en la noche? ¿También? ¿Cuándo? En la después de almuerzo. Eso. ¿Y en la no? Buena, diste 3 veces. ¿No son no sé cuántas veces son? Dame con los deditos. Muéstrame con los deditos. Almuerzo. Y en la. Bien. Ahí está el ruido. Súper. Sexy. La formación médica en la Universidad de Chile, siempre han dicho que se habrá de generar un médico con altas responsabilidades en las ciencias sociales y preocupado de la medicina general y la salud pública. Y usted ve que la producción concreta que ha logrado la Universidad de Chile en estos años es exactamente al revés. Cada vez fracasa más en relación a sus objetivos explícitos la formación médica en la Universidad de Chile. Y lo digo en la Facultad de Medicina expresamente. Y yo me atrevo a suponer, por lo poco que he explorado y conversado con algunos, que en odontología pasa lo mismo. Lo mismo. Después del golpe militar, la odontología prácticamente salió del servicio de salud pública. Y ahí hay un tema, la ubicación, las facultades de salud de la Universidad de Chile, por ejemplo el Campus Norte, que comprende farmacología, química, odontología, medicina, están ubicados en los sectores populares, ¿ya? Están ubicados más allá de los límites geográficos de segregación que hay, y eso yo creo que a los estudiantes les va creando otro tipo de concepción de su disciplina. Aquí se nos enseña mucho realmente a rehabilitar, a restaurar, pero poco de la prevención y la influencia que la educación puede tener sobre el cambio de hábito, y que al fin y al cabo es como la piedra angular de construir una política fuerte de salud pública. No estar poniendo parches, sino empezar desde los niños. Es potente. Como institución del Estado tenemos una cuenta pendiente. No hemos sido capaces como profesión, como facultad, de entregar soluciones a los problemas que tiene la gente. La enfermedad de caries, la enfermedad periodontal, sabemos cómo pueden prevenirse, sabemos que si baja la ingesta de azúcar y por lo tanto reduce la cantidad de placa bacteriana, va a tener significativamente menor cantidad de enfermedades de caries.
Y este mensaje no lo hemos traspasado con una metodología adecuada a la población. Estamos en deuda con el Estado y con la población en el sentido que aún tenemos enfermedades orales prevenibles en muy alta tasa. Si hay una relación un poco difícil de controversial con el Estado, y que el Estado no ha resuelto que esta quiere que sea tu universidad para los problemas del Estado, y por tanto tú no pones en la formación que lo que quieres es un cirujano dentista, un profesional para los problemas del Estado del país, es que entonces no hay ninguna relación. Entonces me diría, ¿qué le gustaría al Estado? Si yo fuera el Estado, te pediría a ti, te diría, mira, las enfermedades periodontales y la caries son dos problemas de salud pública. Y son dos problemas de salud pública, ¿por qué? Porque afectan a casi el 100% de la población. Tienen alta prevalencia, alta severidad, alta extensión. Y además de eso, significa que tiene un costo económico para el Estado, para el gobierno y para el paciente. Entonces, enfoquemos ahí nuestro diseño metodológico, de modo que el cirujano dentista de esta universidad estatal y pública va a ser formado para ir a resolver los problemas de salud pública que tiene este país, Chile.